2024. Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. José Fernando Mercado Guaida. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Tú has tenido una trayectoria muy importante en la política. 24 años, desde muy joven empezaste, muy joven. Te ha tocado los golpes, te ha tocado las derrotas, te ha tocado fijar posiciones para decir yo aquí no jalo. Así es, tengo 42 años, empecé bien chavito. Me ha tocado siempre participar en política desde la ciudad y construir un proyecto democrático, vi una ciudad muy participativa en diferentes momentos. A mí me tocó estar en un partido diferente al que estoy ahora, cuando éramos oposición, una oposición súper chiquita, minoritaria. Me tocó el desencanto de haber vivido el gobierno de Peña, un gobierno en el que, pues, créeme que hay priistas honestos, muchos amigos, los que están allá, honestos algunos, que creían que podía ser una oportunidad de corregir muchos errores y meterle experiencia con un proyecto de centro-izquierda al país. Y me tocó el desencanto terrible de ese gobierno, ¿no? Me tocó darme cuenta que pues, uno tiene y vale la pena cambiar de idea, sin renegar de dónde viene, sin negar su historia. Creo que eso habla muy mal de nosotros, pero también de cara a la gente y de cara a nosotros mismos, al espejo, saber decir por qué uno toma decisiones, ¿no? Se vale decir ya no quiero estar aquí, se vale decir hay algo mejor y se vale también ser crítico de donde uno estuvo y de donde uno está. Entonces, yo creo que ha sido una carrera muy bonita porque siempre estuvo muy ligada a la chamba territorial, a la chamba de mi alcaldía. Ahí empecé, ¿no? Yo no tengo familiares en la política, no empecé con un recomendado, ¿no? Empecé trabajando. En serio, mi primer chamba fue ser presidente seccional, que es la célula base de la política en la 3057, ahí donde vivía. Y pegando postes. Todos. Empecé de brigadista. Me tocaba, ¿sabes qué? El megáfono. Como era medio dicharachero y tal, en las campañas me pasaban el megáfono para que yo fuera como de niño gritón, la avanzada de los candidatos. Y de ahí todo el escalafón partidista y después una diputación en el 2012. La alcaldía, la delegación en el 2015, otra vez hoy en la diputación y ya como candidato y próximamente con una campaña muy fuerte para regresar a la alcaldía en Magdalena Contreras. A ver, en 2018 viene la ola morenista. Andrés Manuel López Obrador. Arrasa con la presidencia, arrasa con la Ciudad de México. En ese momento tú estabas en el PRI y tú saliste a decir, no estoy de acuerdo con el candidato del PRI a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola. Déjame antes de eso, que es muy importante darte un antecedente. Desde el 2017 nosotros ya teníamos invitaciones, tanto para el PRD como Morena, nos invitaban a reuniones para sumarnos y participar, y yo decidí no participar en el 2018, principalmente por el problema del sismo. Más de 350 casas se cayeron en Magdalena Contreras, el gobierno de la ciudad no las atendía directamente y nos tocó a nosotros reconstruirlas todas. Okay. Y no había manera en que yo pudiera irme a campaña y dejar eso tirado, botado, ¿no? Creo que he sido, si no el único, creo que el único delegado de Contreras que no da el salto, ¿no? Pude haber sido candidato a diputado. ¿Te quedaste ahí? Me quedé hasta el final. Yo ya con mucho descontento, mucho descontento con el PRI, muy decepcionado con el gobierno de Peña. Y de repente nos ponen un candidato ultraconservador que ya adelantaba lo que iba a terminar pasando, que el PRI se terminara con el PAN y que eso fuera un partido completamente de derecha, un partido que además, en el caso de Mikel, desde entonces, ya con un discurso de echar para atrás el matrimonio igualitario, el derecho de la mujer a decidir, una serie de cosas que nosotros apoyamos desde el primer día
en la ciudad. O sea, ahí sí era una agenda que no tenía que ver con el PRD en aquel momento. O sea, no entendió que Éramos usted era una varios. ciudad vanguardista. Sí, y que los que poquitos hay que militamos en el PRI de la ciudad, militábamos por eso, porque empujábamos esa agenda, ¿no? Y por un cálculo electoral, así se me explicó, valía más la pena ir por ese electorado que pensaron que iban a perder con la alianza PRD-PAN. Y ya sabes, ¿no? Lo que terminó siendo esto, o sea, una cosa de consultoría que te dicen, ve por estos votos, no importa lo que digan tus estatutos o tu militancia, ¿no? Esta es la campaña que igual nos da más votos. Y yo fue donde ya no pude más. Y lo único... Y rompes. Rompí, públicamente dije algo de lo que aparte ya lo había dicho mucho en privado, yo no iba a votar por Miquel, yo iba a votar por Claudia. Y lo dije públicamente. Pues así empezó esto. Se vino un proceso que si me expulsan tal, y esto es donde ya te das cuenta que ya no tienes nada que hacer ahí. Ya la verdad estaba muy convencido, me gustó mucho la campaña de Claudia, pero déjame decirte, a mí Claudia me convenció, porque me dicen, oye, ¿qué haces allá? Claudia y yo, la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, era delegada como yo, pero además compartíamos frontera. Ahí la conocí, y más en el proceso del sismo. Llegábamos a las reuniones en el centro, todos con nuestra lista de necesidades para atender los damnificados, y había quien llegaba vestidito, bañadito, queriendo reinventar el sistema de atención, se hablaba de reformular el Fonden, se pedían millones de pesos, y Claudia llegaba con las botas, con las botas sucias, y con una lista de temas. Necesito esto, yo me encargo de lo demás. Una capacidad de liderazgo pragmática, trasladó su gobierno a la zona afectada, como lo hicimos nosotros, ¿no? Como lo hizo en aquel momento Miguel Ángel Salazar, quien era alcalde de Coajimalpa del equipo de Adrián Rubalcaba. O sea, éramos como pocos los que llegábamos nada más por estas cosas que se necesitaban, porque no nos podíamos esperar a que Mancera entendiera que la ciudad se había caído, ¿no? Estaba pasmado. Y el gobierno de México y su infinita burocracia era, les vamos a dar tarjetas, gobierno federal, les vamos a dar unas tarjetas para que en el mediano plazo puedan reconstruir. Y yo ahí conocí a una Claudia hecha para adelante, con una visión muy clara de lo que se tenía que hacer, pragmática. Yo creo que... Eso que dices, qué importante es muy importante. En un político. Muy importante. Porque por un lado está este costo político que tienen que tomar por las decisiones y por otro lado, lo pragmático que tienen que ser. Claro. ¿Cómo entiendes tú el pragmatismo en política? Mira, lo que pasa es que el gobernar, sobre todo cuando toca el ejercicio de gobierno, el legislativo tiene otras responsabilidades. Tienes que hacerlo con tus principios, no puedes soltar tu ideología, o sea, vas por allá, pero hay problemas que se resuelven de forma práctica. Si tienes un deslave, el deslave no entiende de ideologías, entiende de la capacidad que tienes de atender a los damnificados y de poder resolver el problema cuando sucede. Y yo eso vi en Claudia de inmediato. Ya conocía sus posiciones políticas, desde dónde venía, cuál era su posición sobre los temas públicos de la ciudad, pero verla en acción me enamoré. Dije, este es el tipo de liderazgo. Claro. Y que además, ya estando yo en su equipo, muchos meses después, a mí no me pueden decir que yo salté por un hueso. El gobierno empezó en diciembre y a mí me llamaron por ahí de abril, me invitaron a participar y dije, encantado. Ya que me tocó trabajar con ella en su oficina, en el Consejo Económico, Social y Ambiental, la volvimos a ver. ¿Cómo atendió el tema de la pandemia? Ella en particular, teniendo un control diario, este tema que además es un talento, y se lo digo a todos los que nos ven, esta formación científica, esta capacidad de analizar las cosas. Disciplinada. Metódica. Pues la ciudad tuvo una atención increíble de la pandemia, con todo lo terrible que pudo haber sido la pandemia, la capacidad, la vacunación, armar ese tamaño de monstruo de operación y con ese nivel de atención, de cuidado, de control. Esa es Claudia Sheinbaum. Es una mujer que sin dejar sus principios, una mujer que con creo mucho que lo bagaje, que dices es cierto, se le ha minimizado el tema de la atención y la vacunación durante la pandemia. ¿Sí? Que fue uno de esos grandes retos. Y los retos que vengan para México los va a poder atender. Entonces, cuando conoces a alguien así, cuando lo ves en acción, y alguien que aparte tiene la misma chamba que tú, y de repente te rebasa, y de repente dices, oye, lo que está haciendo ella, igual yo, lo estábamos haciendo bien, creo que lo hicimos bien al final, pero cuando la ves todavía echada más para adelante, claro. Nunca se peleó con Mancera, nunca llegó a discutir, llegaba con una lista de cosas a atender, se las atendía muy amable, se despedía,
y se regresaba a territorio. Claro. ¿no? Y ahí fue donde dije, yo quiero estar aquí. Esto sí es en lo que creo. Esto es un proyecto en el que vale la pena pertenecer. Y me invitó y yo dije, pero por supuesto. ¿no? Ahora, Fernando, la alcaldía Magdalena Contreras es una alcaldía que tiene todo. Tiene industria, tiene empresarios, tiene mucha pobreza también, zonas difíciles, complicadas, agua no tiene un río que fue el que no entubaron y que está contaminado. ¿Qué piensas? A ver, la alcaldía Magdalena Contreras es de esos oasis en la ciudad. Es esta comunidad que sin ser rural, porque no podemos decir que vivimos en una comunidad Exacto. rural, conserva este espíritu comunitario donde la gente se conoce, donde los vecinos sabemos quiénes son nuestros vecinos, donde pocas familias a veces son las que forman parte de una comunidad o de uno de los 4 pueblos, súper solidaria, increíblemente solidaria y crítica, ¿no? Exigente. Aquí los vecinos se organizan para bien, cuando se necesita, para la fiesta del pueblo, para resolver un problema entre todos, así lo vimos también en el sismo, pero también te cierran la calle si no les atiendes los problemas de agua, de seguridad, etc. ¿no? Yo creo que somos ciudadanos de primera en eso, porque somos muy conscientes, todos conocen quién es su alcalde o su alcaldesa, te exigen, ¿no? Y esperan que los atiendas directo. Y eso tiene un valor impresionante porque existe una vida comunitaria. Cuando pensamos en la ciudad, esa ciudad que se venden las estampitas o la que vienen a visitar a veces solo los turistas de las grandes avenidas y del Zócalo, tal, que pensamos, si vemos una ciudad cosmopolita, hoy somos el segundo destino del mundo de nómadas digitales, y en esa misma ciudad existe esta vida comunitaria que hace toda la pena del mundo vivir ahí y trabajar por ella. ¿Problemas? Sí, el agua es un problema. Nos abastecemos de 2 fuentes, Lerma Cutzamala en la parte norte y el mismo río Magdalena en la parte sur, que es un problema porque solamente rebombear el agua hasta arriba otra vez es muy complicado y es muy caro, ¿no? Aquí, pese a lo que en las campañas están diciendo, los alcaldes tienen gran parte de la responsabilidad. Ellos dicen que no. Claro que sí. Dicen que toda la responsabilidad es del gobierno de la Ciudad de México. Y te explico por qué, y con fierros. De lo que se encarga la Ciudad de México y la Federación, el Gobierno de México, es de que el agua se suministre a los grandes tanques, a los grandes abastecimientos de la ciudad. Que el agua llegue de ahí a la casa de la gente es la red secundaria y esa le da mantenimiento la alcaldía. Si a esa red no le das mantenimiento y está fracturada, además de la fuga, ¿no? El problema de la fuga sí no es un problema tanto de desperdicio porque lo que se fuga termina trasminándose y regresa al subsuelo y de ahí explotamos agua, pero no se debería de desperdiciar de ninguna manera, pero lo que pierde es presión. Tú imagínate un tubo que está roto, que va de subida el agua, pues el agua se está yendo por los lados y no llega el agua. No llega el agua a las casas. Si los vecinos de Contreras no tienen agua, en gran medida es porque no se ha invertido en mantenimiento de la red secundaria. ¿Por qué no se invirtió? No, pues hay que ¿Por preguntarle qué? al alcalde. ¿Pero por qué? O sea, No lo sé. ¿qué ha pasado? Este alcalde que ahora tú tenías un gobierno de un partido, viene ese alcalde, gana Morena y viene otra vez el PRI. ¿Por qué la gente, me queda claro que la gente de Magdalena Contreras es crítica? O sea, no la convences tan fácil y siempre está probando qué partido puede darle y generar condiciones de sus necesidades. Eso es un reto padrísimo para los que nos dedicamos a esto en Contreras. Aquí no te dejan pasar una y por eso la evaluación, Gobernarte sacó hoy en la mañana su ranking de alcaldes, la aprobación de alcaldes, y él está en el lugar 14 de 16. Wow, ¿no? Lo ha hecho mal. Pues ahí dice. ¿Y en dónde está? Con un 40% de aprobación. Y hablando de temas electorales, pues ahí tenemos la encuesta de Mitofsky de lunes, ¿no? Donde Morena, un servidor, pues está 14, 15 puntos arriba, ¿no? No te la perdonan los contrerenses. Están informados, insisto, esta misma vida comunitaria también los hace partícipes de la vida pública y muy atentos a lo que se hace. Y en el caso particular del agua están los datos. Tenemos una inversión muchísimo menor de la que se tuvieron en administraciones anteriores, incluyendo la de un servidor, pero también desde antes. O sea, había una inversión constante, ¿no?
Y en este caso se paró, supongo que por una agenda más política, porque invertir en agua, eso se sabe, la gente no lo ve, es muy molesta la obra, pero eso habla de la responsabilidad de los gobiernos. Es compleja la alcaldía Magdalena Contreras en el tema de la movilidad, ¿no? Muy compleja, muy compleja. Yo gritaba como desaforado el día del arranque de campaña de Clara en el Auditorio Nacional porque escuchaba lo del cablebús. Yo hace mucho tiempo se planteó un proyecto de cablebús del cual yo me opuse, porque lo conocí, e implicaba 200 o 300 expropiaciones. Veníamos del proceso de la supervía, donde para construirla tuvimos que expropiar, claro, no recuerdo el número, pero cientos de casos, ¿no? Y yo lo que decía en aquel momento es que llegue la modernidad, que llegue una forma sustentable, óptima de movilidad a Contreras, a costa de que los contrerenses se vayan a vivir a otro lado, pues esa no es la alternativa. Claro. Y con innovación, con inteligencia, etcétera, ya más o menos conocí el proyecto. No, es un proyecto que aprovecha los trazos de avenidas que ya se tienen, de espacios por los cuales puede transitar, puede pasar el cablebús sin necesidad de grandes expropiaciones. Igual el cambio de un derecho de vía por ahí, de alguna calle, temas muy menores, muy menores. Y entonces, claro, ¿no? Sin expropiaciones, un proyecto con solidez técnica y que ya lo propuso Clara tanto para Contreras como para el poniente de la ciudad, la mejor de las noticias. Porque nosotros, y eso desde donde estemos, los contrerenses siempre hemos exigido no ser unos ciudadanos de segunda. Yo siempre he hablado de esta ciudad centro, la ciudad dentro del periférico. Ahí es donde está el metro, está el metrobús, está el cablebús, están las ciclopistas. Y en la parte fuera de periférico, esa parte de Álvaro Obregón, Contreras, esa parte de Tlalpan, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, microbús, taxi y ojalá tengas un coche. Porque claro, ni siquiera puede ser a pie por la orografía, ¿no? Por la geografía tan accidentada. Entonces, ya era hora. Fernando Mercado, como candidato de Morena a la alcaldía Magdalena Contreras, ya ha sido diputado local, ya ha sido alcalde o delegado, como se les llamaba. El último me tocó. El tema de la seguridad. Dicen, los críticos de Morena dicen que se ha descuidado la zona de Magdalena Contreras en temas de seguridad. A ver, yo aquí lo plantearía de dos maneras diferentes, ¿no? Primero, la seguridad de la Ciudad de México ha avanzado en sus indicadores, en su percepción, como con resultados tangibles desde que llegó Claudia Sheinbaum, a partir además de revertir una tendencia que con Mancera ya era clara. No solo en los números, yo se lo comento mucho a los vecinos. Hace 6 años, te acordarás, ya había cabezas en Eje 1 Norte, ya había narcomantas en el centro de la ciudad, cadáveres en la parte centro. Ya que había siempre lo quisieron ocultar, que no había. Y la discusión entonces con Mancera, claro, la discusión pública, si había cárteles o no. Ese tema está rebasadísimo. Siempre dijeron que no. Muchísimo, siempre dijeron que no. Lo sabía. ¿Por qué se miente en ese sentido? ¿Por qué se miente en temas de seguridad? Yo creo, mira, y en todos es muy lamentable, y sobre todo lo que hay que hablar es con cifras, ¿no? Y con datos, y además a veces los datos no nos dicen mucho, por eso yo recuerdo, le pido a la gente que recuerde, cuando había cabezas, o sea, cuando te ponían una cabeza en una bolsa con una narcomanta, ¿no? Hoy ese tema lo superamos, pero eso quiero dejar clarísimo, no implica que la ciudad esté en donde deseamos que esté en materia de seguridad. Todavía falta que hacer. Pero la estrategia ha dado resultados. Se logró revertir una terrible tendencia, 58% de disminución de delitos de alto impacto. ¿Falta? Claro que falta. Una ciudad una zona conurbada de 22 millones de personas, donde fuera de la Ciudad de México, en el Estado de México, que hoy Delfina ya está atendiendo por fin el tema, pero con un nivel de deterioro de años. De años. Y eso está a 2, 3 kilómetros de la Ciudad de México. Así es. Lugares donde hay fosas clandestinas, o sea, insisto, con una gobernadora derecho que lleva muy piso, poco tiempo, pero ahí va. los... La ciudad se haya aislado y que haya podido revertir esa tendencia es impresionante. Con un trabajo policial de investigación, con cambios a la ley para darles facultades de investigación, tecnología, innovación a la policía con mejores sueldos, con una serie de cosas que fortalecieron a la policía de la ciudad, pero también atacando las causas. La burla esta de los abrazos no balazos tiene que ver con eso. Si tú vas a una colonia
Vamos a poner que tenemos en la seguridad 2 espacios geográficos distintos. El lugar donde se delinque y el lugar de donde viene el delincuente. Y perdón por los términos porque No, a ver, agresivos, por favor. pues. En el lugar donde se delinque necesitas presencia de cámaras, inteligencia, Claro. policía, etcétera. Pero el lugar de donde expulsan, de donde surgen los violentos, los chavos que al no ver oportunidades se dedicaron a delinquir, los tienes que trabajar igual. Claro. Y ahí es donde programas como Barrio Adentro, ahí es donde Mi Beca para Empezar, ahí es donde un trabajo integral, profundo, para recomponer el tejido social, ha permitido también esta reducción de los índices delictivos en la ciudad. Pero quiero dejarlo clarísimo, todavía falta mucho por hacer. Todo esto aplica igual a Contreras. Lo que pasa es que hay un problema particular en Contreras y en otras alcaldías. El haber tenido 3 años de un gobierno opositor que se dedicó desde el día 1 a golpetear al gobierno de la ciudad, negando su responsabilidad de coordinación y entendimiento para arreglar los problemas, pues genera que esta gran sinergia que se dio en la ciudad para resolver los problemas vaya aislando algunas zonas. La coordinación es fundamental, Adrián. A los gobiernos locales, a las alcaldías, no les toca el mando de la policía, les tocan todos los demás problemas. Atender las causas, contratar policía auxiliar, que esto se lleva haciendo décadas. Lo que pasa es que ahora le ponen un membrete a las patrullas que dice blindar o escudo, pero esto se lleva haciendo toda la vida. Las delegaciones contratan policías. Dice Claudia, atender las causas. No se ha entendido esta frase de abrazos y no balazos. Ella mantuvo el tema de la seguridad con el tema de la policía, con Omar García Harfuch. No metió a los militares. ¿Lo va a seguir haciendo? Ella ¿Sí piensa que debe de haber una policía fuerte, ¿sí? bien pagada? Lo piensa, lo ha dicho. Es un tema también, como lo ha explicado también Arturo Saldívar, lo ha explicado Omar García Harfuch, es el tema de la ciudad, el modelo de la ciudad es un modelo que se debe de replicar a nivel nacional, pero no llegar a inventar el agua tibia. Hay lugares que si la presencia del ejército hoy y de la Guardia Nacional, generamos un problema gravísimo. O sea, la gente pide que se queden. Pero imprimirle este sello particular del gobierno de Claudia, con inteligencia, mejores sueldos, más facultades a la Guardia Nacional, que es esta Policía Nacional encargada de esto, que evita un debate, querida Adriana, que nadie quiere tener. Y los gobernadores, la seguridad pública es responsabilidad primaria de los gobernadores. Y los gobernadores están atenidos a que venga la Guardia Nacional. En la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia, ¿no? Aquí nadie puede decir que había militares o marinos atendiendo el problema de seguridad, porque Claudia Sheinbaum se hizo responsable de lo que le tocaba como jefa de gobierno. ¿Tú crees que los gobernadores de Morena, ya no digamos del PAN ni del PRI, bueno, ya ni hay, le han fallado al presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, y además todos, como los alcaldes en la ciudad, están metidos no en otra cosa que en el proceso electoral. Ok. O sea, lo que vimos estos 3 años fue un desgobierno en las alcaldías buscando tener declaraciones, dar conferencias de prensa. ¿Te acuerdas lo que fue la una y luego no fue la una? Y las conferencias que daban para golpetear al gobierno. O sea, la agenda era completamente electoral. Okay. O sea, descuidando las responsabilidades de los gobiernos locales. Y lo mismo pasaba con otros gobernadores, porque su agenda era completamente electoral. Y entonces se descuidó, en el caso de la oposición, estas labores de seguridad, y en el caso de las alcaldías de la ciudad, los servicios públicos y la coordinación. Okay. Y eso pues, tiene que ver, no es un tema de voluntad política, esa es tu responsabilidad. Si tú no tienes el mando de la policía, estás obligado a coordinarte en todo con quien tiene el mando de la policía, que es la ciudad. Y si tú reniegas a esas reuniones, esa coordinación, ese entendimiento, ¿no? Lo vimos con Santiago Taboada. Los primeros 3 años eran puras fotos con Omar García Harfuch. Todo su grupo parlamentario votó por Ernestina Godoy. Todos. Ernestina Godoy fue fiscal con los votos del PAN, ¿no? Okay. Todos jalando coordinaditos, pero cuando se acerca la elección, entonces borro las fotos de Twitter, ya no es de acuerdo al momento hay negociación en la política. Yo no diría negociación porque no fue un proceso de negociación, hay intereses. En estos casos de los que estoy hablando hay intereses, hay agendas. Y la agenda es... ¿La palabra se cumple en política? Depende de quién. Hay políticos de todo, como hay ciudadanos de todo.
Hay políticos que cumplen la palabra, hay políticos que dan la cara, hay políticos que pueden pedir una reelección, obviamente bajo lo que mandata la ley, volverse a presentar a una contienda electoral, pues porque tienen argumentos y porque no tienen cola que le pisen. ¿Hay que no? Fernando Mercado, ¿tú cumples la palabra? Sí, la cumplo. ¿Tú crees que la negociación es igual a la concertación? La negociación política tiene que ver, y esa es la válida, la ética y la deseable, con los fines. Si yo me voy a poner de acuerdo con el otro para conseguir un fin que beneficia al gobierno del que yo soy responsable, hablando en el tema legislativo, a sacar esta ley que es importante para los ciudadanos, y eso implica sentarme a negociar, a corregirle, tienes razón en esta frase, no, hay que incorporar el otro, tal. Son procesos deseables, la gente espera eso de nosotros. Esa negociación es parte de la chamba, parte de la chamba. La negociación de notarias, la negociación del registro civil, como lo que vimos de Marco Cortés, la negociación de espacios valientes, de pluris, ya vimos lo que hizo el Frente, valiéndote gorro todo lo demás, es la negociación que no solo ¿En Morena no se hace eso? ¿No se negocia? Negociamos cosas, claro. ¿Posiciones? ¿Notarías? Invitas gente. No, por supuesto que no. Incorporación, por ejemplo, sí. ¿Jueces? Por supuesto que no. Yo jamás he estado, y te lo digo, de los 3 años que he sido parte del Congreso, en una negociación que implique espacios de jueces, a cambio de un voto que te toca a ti, que me toca a mí. Jamás he estado en una negociación de esas y jamás le he visto que suceda. Te lo digo, ni una sola vez, ni una sola vez. Pero cuando estaba gobernando en el PRI, cuando gobernaba desde el PRI, que fue de los desencantos más grandes, había un terreno, varios terrenos. A ver, encontraste en un problema de reserva territorial. O sea, ya no tenemos espacio. Si mañana necesitamos construir una estación de bomberos, no tenemos dónde construirla, porque no hay espacios públicos que sean del gobierno, salvo algunos espacios que son de gobierno de México, gobierno federal. Okay. Y en uno de esos terrenos, el dueño es el Fobiste. Y cuando yo gobernaba, llegué con el Fobiste y les dije, oye, no me lo regales, préstamelo. Necesitamos construir allá arriba una clínica, queremos mejorar, tal. Y me dijo, no, mejor te lo vendo y me das una lana. Y dije, oye, no, y no va a pasar, ¿no? O sea, por un tema jurídico, pero un tema ético, y porque me acerco al gobierno que se supone que es parte del mismo proyecto, pues para pedir su ayuda para la gente. No estoy pidiendo un terreno para mi casa, ¿no? Digo, no, si no hay business ahí, pues no. Y nunca. Y prefiero no hacer nada, aunque la gente se quedara sin ese proyecto de infraestructura chiquito, no nos alcanzaba en un espacio muy grande, pero era para poner una cliniquita de atención en una de las zonas más necesitadas de Contralor. Gobierno de Peña. Gobierno de Peña, claro. Eso inició una conversación, que aparte el hoy alcalde estuvo ahí, lo sabe, no sé qué sigue en el PRI, estuvo conmigo en esa mesa, donde yo le dije, ya no puedo soportar esto, ¿eh? ¿Quién la compró? No, y no lo puedo acusar de eso porque no es cierto. Pero él fue testigo de eso que nos estaban pidiendo y salimos desencantadísimos de esa reunión. Si no es posible ni que con esto te ayuden. Tocas un tema muy importante, la salud, Fernando. La educación es una gran preocupación. Creo que las grandes deudas de este gobierno con México ha sido la salud, el tema de la seguridad se ha recrudecido y el tema de la educación. Yo creo que faltan eso, sobre todo el tema de la salud. En el tema de la seguridad, híjole, volvemos muy... Están los casos. No, pero volvemos muy simple en los temas electorales, si están bien o mal las cosas. Sí, no están bien en muchos lugares. Pero ¿por qué no están bien? Esto fue un proceso de este gobierno, fue un proceso de una decadencia que se generó desde el gobierno de Calderón y que ha sido muy complicado Pero revertir. el discurso es echarle la culpa a Calderón y luego vino Peña. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver porque no se atacaron las causas, porque hubo complicidad probada, sobre todo en el caso del gobierno de Calderón, y la verdad es que 6 años, y quién sabe los primeros años del gobierno de Claudia, qué tan rápido se pueda resolver esto. Pero entonces, ¿tú crees que origen es destino? No, pero toma tiempo. O sea, toma más tiempo. Las estrategias de profundidad, los cambios de a de veras toman más tiempo y se necesita más tiempo. Prometer cosas rápidas y mañana lo arreglo. Que ni Xóchitl se está atreviendo a decir eso, ¿eh? De esto se arregla de inmediato. No tendría cómo, y más formando parte del partido y de los partidos que generaron y complicaron esto cada vez más. Creo que en el tema de salud es un tema en el cual se tiene que trabajar muchísimo. Se hicieron muchas cosas en el gobierno de Andrés Manuel para generar condiciones de equidad, para sacar a 5 millones de la pobreza, que eran fundamentales, ¿no? Falta fortalecer este esquema de bienestar
con infraestructura en educación. Ya escuchamos la propuesta de las preparatorias de Claudia. Infraestructura de salud, muchísimo, muchísimo hace falta. Creo que en eso el gobierno de Andrés Manuel, no es decir cometió errores, porque aparte es bien interesante ver cómo un gobierno, cuando algo no está funcionando, corrige y busca otra manera. La creación del sistema IMSS Bienestar es la manera de intentar corregir una política que no está dando el resultado que él esperaba, y eso habla de un buen gobernante. El INSABI fue un fracaso. Eso habla un buen gobernante. Lo que importante es hacia dónde va, ¿no? Y sacudir, cambiar esto toma tiempo. Y lo que Claudia ha hecho, la campaña de Claudia, es una campaña de los cómo, sin ocurrencias. Revisa los 100, el documento completo. Las 100 propuestas. Las 100 propuestas vienen con un análisis financiero, vienen con un análisis de indicadores. Estamos hablando ya del prediseño o el diseño de una política pública. No son propuestas de campaña ya. El debate público que ella propone es sobre los cómo. Pero, Fernando, los diputados de Morena están planteando que puede haber una gran reforma fiscal entrando el próximo gobierno. Mira, yo en lo personal, y aquí sí hablo por mí, sí es necesaria una reforma fiscal, pero hablo por mí. Pero pagan yo las sí creo. clases medias Yo y creo. los pobres. No, una reforma fiscal, insisto, es que esto es un tema mío y que ni me va a tocar, ¿no? Yo espero y voy a hacer, estamos en un momento en el que no puedo hablar de propuestas, claro, etcétera, pero además no me toca a mí me toca atender los problemas de Contreras. Mi opinión es que lo que falta también en México es una reforma fiscal que permita sobre todo que a mayores ingresos podamos tener una mayor recaudación. Punto. No digo más sobre eso, pero yo creo que sí haría falta. Hay una economía informal que compite con los que van y hacen las cosas bien. La hay, y al mismo tiempo hay un poder adquisitivo mucho mayor en este país. El tema del nearshoring no es un asunto de qué vamos a hacer con nearshoring, es que estamos haciendo con una inversión que ya llegó a México, que está desarrollando México, y que el proyecto del presidente López Obrador, gracias a proyectos muy importantes de infraestructura, como el interoceánico, principalmente es el que más me gusta a mí, está distribuyendo geográficamente esas inversiones. ¿Estamos preparados? Es que ya sucedió. O sea, hablar en nearshoring como lo que viene, ahí viene, esto ya sucedió. Esto está sucediendo sí, le cayó hoy. en las manos a Morena. Y lo está operando y está sucediendo. Si esto hubiera sucedido en otro país, no se quedan. No somos el único lugar que está cerca. La relocalización con criterio de cercanía no es exclusiva de México. Está sucediendo en Vietnam, está sucediendo en otros países, en países aliados del primer mercado del mundo, que es Estados Unidos, y también está sucediendo en México. Si el discurso de la oposición fuera real, esa inversión no estuviera aterrizándose en México. Okay. Y hoy está. Más bien, la conversación, en la conversación seria, que es la campaña de Claudia, es qué hacemos en la siguiente etapa para aprovechar el potencial que nos da el nearshoring. Si esto, como me lo dices, es así, ¿por qué en el 2021 Morena pierde varias alcaldías en la Ciudad de México? Mira, no menospreciemos el dificilísimo momento de salud, económico, de luto que tenía el país, pero sobre todo la concentración humana más densa del país, que es la Ciudad de México. Okay. O sea, el COVID se contagiaba por cercanía, y en un lugar donde vivimos tan pegados como la ciudad, era un lugar donde particularmente afectó. Pero no como a Nueva York, y no como otros lugares del mundo donde la pandemia rebasó a los gobiernos. 700,000 muertos. Terrible, Fernando, como en otros lugares. malas decisiones. No lo minimizo. De ninguna manera, y más porque quien nos está escuchando ahorita, si no un familiar, y ojalá no sea el caso, por lo menos un conocido, como en mi caso, que haya fallecido. No hay momento de aquel 2020, 2021 en el que todos no tuviéramos ese nivel de preocupación y de zozobra por la enfermedad, más la afectación económica que fue más grave en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una economía de servicios. Más de la mitad de los habitantes de esta ciudad nos dedicamos a la prestación, se dedican a la prestación de servicios. Cerrar la economía de la ciudad fue mucho más grave que Monterrey, porque en Monterrey la principal actividad es el segundo sector. Claro. En Chiapas el primer sector, donde podías con turnos organizados poder no frenar una maquila. No es necesario, no hay un problema de contagio en el campo. La ciudad se vio particularmente afectada. Y ese fenómeno tan Los lamentable. empresarios se quejaron, los microempresarios. No había que nadie, les faltó apoyo. ni en la ciudad, ni en el mundo, que no se quejara.
Pero te pongo un ejemplo. Proyectos como el de Ciudad a Cielo Abierto. Esto de sacar a las calles, en vez de que estén los coches, unas mesitas del establecimiento. Sirvió para la pandemia y se quedó. No me pueden decir que esta relación con los empresarios es terrible cuando las mesas de trabajo para la reapertura, yo estuve en ellas, y la reactivación económica se hicieron con todas las cámaras de empresarios. Okay. En aquel momento, cuando esto estaba sucediendo, había descontentos terribles. A ver, llevábamos meses encerrados, sin poder velar a nuestros muertos. O sea, era un momento complicadísimo en la vida pública de la ciudad y del país. Y cobró factura. Cobró factura. ¿Qué pasó un año después? Año y medio después. La ciudad recuperó sus niveles de crecimiento previo a la pandemia más rápido que cualquier otra ciudad del país. Por el nivel de afectación, fuimos las más resilientes. Se generaron nuevos empleos. Se abrieron nuevas fuentes de empleo y nuevos negocios en la ciudad. Tan es así que en 2 años, lo vuelvo a decir, nos convertimos en el segundo destino del mundo de nómadas digitales. Para que no sepa quiénes son los nómadas digitales, son estos cuates que trabajan a distancia, entonces pueden vivir donde quieran. Puedes ver la Condesa, la del Valle lleno de El primero es Bali. Indonesia es una playa paradisiaca donde están con la computadora viendo el mar. Y el segundo es la Ciudad de México. Eso habla de que es una ciudad segura, de que personas de todo el mundo quieren venirse a vivir aquí. Es una ciudad con un nivel de crecimiento impresionante. Primer destino en inversión extranjera directa. El crecimiento más acelerado del país. Y una ciudad, la que menos depende de la federación, que recauda más de la mitad de sus impuestos, de su presupuesto lo recauda a nivel local. Entonces, este problema de la pandemia, este malestar de coyuntura del 2021, se ha recuperado no con discursos, con hechos, por cómo se vive en la Ciudad de México, por cómo hemos salido adelante. Y por eso todas las encuestas, la discusión de la oposición es de cuáles están más cerca o cuáles están más lejos en el caso de Clara, pero en todas pierden. Y en la que menos pierden es por un dígito, es por 2 dígitos, perdón, de 10% para arriba. En el promedio son 20%. La narrativa es que tal vez en 2 meses alcancen. Esto ya se va a acabar. Esto ya se va a acabar. La recuperación de varias alcaldías, el nivel de aprobación de Claudia Sheinbaum en la ciudad que gobernó. O sea, las condiciones políticas no son las del 21. Y qué mala onda, porque tengo muchos amigos en la oposición y ya me echaré un café con ellos después de esto para que nos den la explicación de por qué volvieron a perder. Pero así allá va esto. ¿Qué piensas de Clara Brugada? Clara Brugada a mí me parece una mujer excepcional. Es una mujer que conoce la ciudad como pocas, que la ha vivido en diferentes momentos, con diferentes actividades y responsabilidades públicas, pero a mí me parece estas personas que después de tanta experiencia, tú esperas que se vayan desensibilizando, después de tantos años, tantos cargos, tanta experiencia, y es una de las personas más sensibles que conozco, y sensibles a lo que les pasa a los demás, empática, es una mujer que siempre tiene una sonrisa y la mejor actitud, como persona. Y cuando ves lo que hizo en Iztapalapa, a ver, estás hablando de gobernar un país, Iztapalapa es gobernar Qatar, Eslovenia, Durango. O sea, gobernar Iztapalapa es gobernar algo de ese tamaño. Y sacar de la pobreza a la cantidad de gente que sacó durante su gobierno. Las obras de infraestructura más grandes que ha tenido la ciudad no solamente son del gobierno de la ciudad, sino hechas por ella, se llaman utopías. Los niveles de inseguridad con los que empezó su gobierno. Santiago Taboada presume si somos o no una de las alcaldías más seguras. Cuando él llegó al gobierno hace 6 años, Benito Juárez tenía números muy parecidos a los de ahorita y eran buenos. Porque en Benito Juárez, la mitad de la alcaldía no la gobierna la alcaldía, la gobierna la ciudad. Las vías primarias, todos los ejes viales, Insurgentes que está aquí, Periférico, Revolución, Tlalpan, Churubusco, que son lo que ocupa el terreno de Benito Juárez, son vías primarias, le tocan a la ciudad. Iztapalapa no tiene ese privilegio. Y aún así sacó de los lugares más inseguro de la ciudad, más violento, con problemas de una presencia gravísima del narcotráfico, en 6 años los convirtió en una alcaldía segura, en una alcaldía próspera, en una alcaldía... O sea, el tamaño de reto que tuvo Clara cuando llegó y las cuentas que entregan te hablan de una mujer con experiencia probada que sabe qué es lo que se tiene que hacer. No hay mejores manos para gobernar esta ciudad. Nadie la conoce mejor que Clara Brugada. Y va a ser jefa de gobierno por eso. Fernando Mercado,
candidato a la alcaldía de la Magdalena Contreras en esta Ciudad de México. ¿Traes 10, 15 puntos arriba de tu cercano competidor del PRI, PAN, PRD? 15 ¿Vas a puntos ganar? Arriba, vamos a ganar, el promedio de las encuestas van arriba, la calle nos lo dice, ¿no? Quiero aprovechar el espacio, qué bueno que podemos platicar de muchas cosas importantes para la ciudad, pero te quiero pedir para también enviar un mensaje Por favor. a la Magdalena Contreras y sobre todo al alcalde, porque tenemos un problema fuerte que está generando él de acoso a los trabajadores, de chantaje y de presión a los beneficiarios de programas, con prácticas ya ilegales documentadas. Y yo te quiero decir que puedo entender la desesperación por lo que dicen las encuestas, pero yo le pido al alcalde que tengamos una contienda de altura, que tengamos una contienda de propuestas, donde nos presentemos como lo que somos y como lo que hemos hecho y dejamos que la gente decida. No le subamos el tono y menos con la gente. Los trabajadores de Contreras viven en Contreras y chantajearlos con sus horas extra o ponerlos a disposición de personal porque acudieron a una reunión con nosotros o porque los vieron en un mitin de Morena, no solamente es ilegal, es poco ético y es cruel y denota mucha desesperación. Yo creo que Contreras, por lo que te decía al principio, ¿no? A Contreras no lo vamos a sorprender, a los contrerenses no los vamos a sorprender con improvisaciones y con discursos fáciles y con estrategias solo de redes sociales, ¿no? Nos conocen. Okay. Entonces vayamos a una campaña en la que hagamos un buen contraste, con muchísimo respeto, con muchísimas propuestas, con inteligencia, jugando limpio, pero esto que le están haciendo a la gente que trabaja, este es su sueldo, esta es su vida, o a los beneficiarios de un programa, o esto, insisto, es ético, es ilegal y como dices, es cruel. Yo espero que el alcalde corrija, lo conozco bien y puedo entender un poco la desesperación, pero está en tiempo de rediseñar la estrategia, que sea otro tipo de estrategia que sea otro tipo de elección. Gracias, Fernando Mercado. Muchas gracias a ti. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias.